tiene un ligero retraso, pero estamos empezando esta plática que se trata sobre el heroísmo y vamos a empezar con la pregunta de a qué nos referimos cuando decimos ser héroe. ¿Puedo decir lo que había dicho antes? Sí, dilo. Ok, bueno, esto lo mencioné en el intento previo, pero pues no se pudo. Quiero empezar con una referencia a una de las mejores películas de la década pasada, Megamente de DreamWorks Animation Studio, 2010, que dice, un héroe no nace, un héroe se hace, solo hacen falta los ingredientes correctos. Y dicen, mucha fuerza, determinación, valentía, y luego me voy de eso a otra referencia de otra gran película, pero esta vez de Pixar, Ratatouille, que dice el famoso chef Gusteau, cualquiera puede cocinar, o en francés, cualquiera puede cocinar. Y bueno, ya después lo baja el crítico Antonego a eso no significa que todo mundo puede ser un gran cocinero o que todo el mundo va a ser un gran cocinero. Eso significa que un gran cocinero, un gran artista puede venir de cualquier lado, ¿no? Y pues venir de algún lado, de nacer o tener ciertas características no van a determinar que puedas ser un gran artista o que puedas ser una gran persona, que puedas ser un gran santo, un gran héroe, ¿no? Si naciste chaparro, si naciste prieto, si naciste blanco, si naciste mujer, si naciste hombre, eso no significa que vayas a ser o no un gran héroe o que vayas a ser o no un gran artista. Eso ya depende de lo que hagas con lo que te hayas dado, ¿no? Y pues bueno. Entonces, cuando nos preguntamos qué es ser un héroe, hay distintas maneras de entender qué significa ser un héroe, ¿sí? Y nosotros estamos entendiendo que ser héroe es otro modo de decir que es ser plenamente humano. Es decir, un humano que es completamente humano se sale del promedio y decimos que es un héroe, ¿sí? O dicho de otra manera, significa ser maduro. Ser maduro no significa ser viejo, significa tener el desarrollo que corresponde al proceso en el que estás. Una vez escuché una definición que me gustó mucho sobre madurez, que decías, la madurez, ser maduro significa usar responsablemente tu libertad. Entonces, pues es algo que todo mundo puede ser, incluso puede haber un niño súper maduro o un adulto, un señorón súper inmaduro, ¿no? Como dice mi papá, no tiene que ver con ser viejo, con estar crecido, con ya no estar verde. Sí, y también lo podemos decir como ser líder, porque así como hay un demógrafo y estadístico italiano, Pareto, se apellida, y nos habla de una cosa que después él la descubrió y le dicen la proporción de Pareto, que es la proporción 80-20, más o menos el 80% de la población tiende a ser borrego, ¿sí? Y el otro 20 tiende a ser líder. Entonces, lo que queremos es que seas un líder maduro, un líder plenamente humano, o dicho de otro modo, ser persona, ¿sí? Incluso podríamos decir que es ser santo, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos decir que es ser un héroe más allá de una opinión cultural? Es decir, yo podría decir, esta es mi opinión de que es un héroe, y otro decir, esta es mi opinión de que es un héroe, y pues son opiniones, ¿cuál es la que pesa o cuál es la buena? Bueno, este viejito que ven ahí en la pantalla se llama Vladimir Prop, es un folclorista ruso que vivió en el siglo XIX, murió a finales del siglo XX, y escribió un libro que se llama Morfología del Cuento, publicado en 1928, y en él descubrió que en todos los cuentos que nosotros les decimos cuentos de hadas o relatos maravillosos, sí, que los gringos les dicen fairy tales, sí, en estos cuentos de niños, estos cuentos para dormir, estos cuentos que se le hacen a los niños, sí, en donde siempre hay un héroe,
resulta que tienen una gramática en todos los pueblos, de todos los países, de todas las culturas, de todos los tiempos, siguen ciertas reglas básicas. Entonces, esto significa que estas leyes, reglas o estructuras no están en el cuento, sino que están en la psicología de las personas y las expresamos a través del cuento, ¿sí? Entonces, él descubre una estructura de la organización de la mente humana sobre cómo el humano reconoce la figura heroica y cómo trata de transmitir sus valores, porque el cuento para niño tiene una función iniciática, es decir, al niño se le va iniciando en el mundo en el que llega y se le va explicando cómo funciona y cómo llegar a ser maduro, cómo convertirse en un líder, cómo convertirse en una persona plena. Y se establecen valores primarios, ¿no? Del ser humano y ya del subconsciente que va a traer ya después encima en su madurez cuando crezca. Bueno. Uh-huh. De hecho, después el trabajo de Vladimir Prok lo toman filósofos como Joseph Campbell o psicólogos como Carl Gustav Jung y se dan cuenta de que lo que descubrió él no tiene que ver con géneros literarios, sino con estructuras mentales y procesos afectivos, ¿sí? Y entonces ellos les queda claro que el relato del héroe, el relato maravilloso, es una metáfora narrativa de cómo el niño que siente que no puede irse desarrollando hasta convertirse en un adulto maduro, en un adulto responsable, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a en qué consiste ser héroe. Pues primero que nada, siempre el héroe se plantea como alguien que parece que no puede hacer lo que le toca hacer, ¿no? Vámonos por ejemplo, a Bruce Wayne, a Peter Parker, a Frodo, a Luke Skywalker, ¿no? Siempre es alguien que tú dices, este vato no pela, no va a poder, se burlan de él en la escuela, no está mamey, lo que sea, ¿no? Se enfrenta a algo que nos parece evidente que supera sus fuerzas. Uh-huh. Que va más allá de él, pero que es completamente real, ¿no? O sea, lo hace ver como, pues, alguien completamente verdadero, como uno de nosotros, o sea, cualquiera le podría pasar, cualquiera puede llegar desde un punto cero. De hecho, así lo hemos sentido todos, porque es una metáfora del niño que siente que se enfrenta a un mundo que es superior a sus capacidades y a sus fuerzas. Sí, y entonces ahí es el camino de cero a héroe, como, pues, Hércules. Entonces, en segundo lugar, hay un llamado, hay un momento en el que el sujeto tiene un llamado para ser héroe, ve una situación y algo en él, algo en la sociedad, algo en algún segundo, le dice, le llama, le insiste a que eso no puede ser ignorado, ¿no? Y entonces ya se ve sacado de su zona de confort. Ya no es el chavito granjero que vivía en su planeta aislado de la guerra. No, ya llegó la guerra, ya llegó el imperio a tu planeta y te va a cargar si no te mueves, si no haces algo. Algo ya depende de ti. Tenemos que entender que en el proceso de maduración, uno cuando es niño, pues está muy a gusto en su cuna, cuidadito, y que le traigan el biberón caliente, ¿sí? Tomando chocomilk y cenando sincronizadas y viendo películas de Barbie. Pero no siempre se va a poder. Llega un momento en que ya no cabes en la cuna, llega un momento en que ya no te quieren traer el choco y te dicen levántate por él. Que cuando te duermes en el coche ya no despiertas en tu cama. Sí, porque ya no te pueden para cargarte, ¿no? Entonces, llega un momento en que el nido, el huevo en el que vive el niño se empieza a quebrar y entonces sufre una incomodidad, pero no se trata de volver a ser concha, no se trata de regresar hacia atrás y ser egoísta, sino que el héroe se da cuenta de que esta incomodidad es todavía más grande para alguien más, y entonces en vez de tratar de retrotraerse al egoísmo del bebé, sale hacia la generosidad, hacia adelante, ¿sí? Para romper esta cuna, romper este cascarón y crecer como persona y no ser un niño eternamente. Entonces, ahí es en donde en la tercera etapa se presenta el obstáculo y tiene que ser un obstáculo que parezca
y que no puede enfrentar el héroe. No tiene que ser algo que supera sus capacidades, porque entonces no es un verdadero obstáculo si es algo que puedes hacer de diario, ¿no? Entonces no va a haber reto y no va a haber posibilidad de crecimiento ni de madurez. Y pues así es en la vida diaria. De verdad parece como videojuego que en cuanto logras dominar algo, aparece algo que no puedes dominar, entonces tienes que aprender una habilidad nueva, tienes que desarrollar más las habilidades que tienes, y así es el reto en el cuento, en el relato maravilloso de Vladimir Prop. Entonces, De otra manera, podríamos decir que el héroe es el que enfrenta las consecuencias de los malos actos o de las malas decisiones y entonces responde por ellas. Esto significa que se hace responsable. Entonces, pasa algo malo y es bien fácil que todo el mundo diga, no es mi culpa, no es mi bronca, yo no puedo, yo no sé, yo no quiero, ¿sí? Pero el héroe es el que dice, bueno, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Esto tiene que hacerse y entonces responde. Eso significa que un héroe es responsable, ¿sí? Y ser responsable es la primera de las 3 grandes características que hacen que el héroe sea héroe. Y aquí, bueno, pues es mi responsabilidad citar una de las más grandes frases de la cultura pop y pues de el ámbito de los héroes, que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero esto ya se dice como más que a qué horas vas por el pan, ¿no? Entonces, creo que vale la pena detenerse a eso, y en la última adaptación de Spider-Man en Civil War lo describe de una manera diferente, que dice: ahora tengo poderes diferentes, ahora puedo hacer cosas que no podía antes, puedo hacer cosas que los otros no pueden hacer. Entonces, cuando puedes hacer lo que yo puedo y no lo haces, y entonces pasa algo malo, pasa por tu culpa. O sea, si ves una situación en la que dices, ok, se está cayendo un chamaco de ese segundo piso, yo podría ir para allá y cacharlo, pero digo, no, qué hueva, que lo haga alguien más, entonces es tu culpa porque pudiste haberlo hecho. Y el gran poder no tiene que ser un superpoder o un poder superior o diferente a otros, es el poder de la decisión, ¿sí? El hecho de que tú tengas libertad para decidir te da esta capacidad de respuesta, de manera que la contracara de la libertad no es hacer lo que te da la gana, sino el dar respuesta a las cosas que la realidad te lanza, ¿sí? Entonces uno va siendo verdaderamente libre conforme va respondiendo a las posibilidades que se le presentan. Sí, la libertad es la capacidad de elegir, pero eliges del menú que la realidad te presenta. Entonces, si la realidad te presenta opciones, ¿sí? Y tú sabes responder de manera que te haces cargo de las consecuencias, ¿sí? Entonces eres responsable. Entonces, si tú dices, bueno, yo lo pude salvar, lo salvo, entonces estás siendo responsable, pero no porque seas a prueba de balas, sino porque tienes el poder de decidirlo. ¿Pudiste hacerlo y lo hiciste o no lo hiciste? Y aquí vuelvo a la definición que di hace rato de madurez, que es el uso responsable de tu libertad. Y es pues exactamente lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, la libertad la tienes siempre, pero entonces, ¿cómo vas a responder ante esa libertad? ¿Qué vas a hacer con esa libertad? ¿No? Y eso, cuando lo usas de manera responsable, entonces eso es madurez. La segunda de las 3 grandes características del héroe es que el héroe es autónomo. Nomos significa norma o regla. Esto significa el héroe se pone sus propias normas. Si tú eres bueno porque te lo dicen, porque te lo mandan, porque no te animas a contradecir, porque pobre de ti que hagas algo distinto, porque no se te ocurre hacer otra cosa, porque es lo único que sabes, pues en todo caso serás benigno, pero no bueno, ¿sí? Entonces, o a lo mejor no es que seas bueno, es que eres cobarde, que no te animaste a hacer lo que se te antojaba. Entonces, ser héroe consiste en que tú, ¿sí? Te pones tus normas. Por eso vemos que en los cuentos los héroes casi siempre se les pone una prohibición, no te vayas por otro lado, Caperucita, no le abran a ningún desconocido, Cabritas, y cometen el error y lo hacen, ¿sí? Riegan el tepache y entonces tienen que lidiar con las consecuencias. Ellos tienen que lidiar con las competencias y entonces a la hora en que se tienen que hacer responsables se dan cuenta por qué existían las normas, ¿sí? O sea, Paulo Freire nos dice que si quieres entender cómo funciona algo, trata de cambiarlo para que te des cuenta. Entonces, a la hora que te das cuenta cómo funcionan las cosas, entiendes que el asunto de las normas no tiene que ver con prohibiciones
para mantener el poder de las autoridades, sino que el asunto de las normas principalmente tiene que ver con que las acciones tienen consecuencias, ¿sí? Y tú tienes que tener la claridad de qué acciones llevan a qué consecuencias y por lo tanto, qué me permito y qué no me permito, qué quiero y qué no quiero, qué debo y qué no debo hacer, ¿sí? Entonces, el héroe normalmente pierde los apoyos o las guías que le sostienen. Casi siempre tiene una figura paterna que desaparece, ¿no? A Luke Skywalker se le muere Obi-Wan Kenobi, a Frodo se le muere Gandalf, ¿sí? Entonces, a Batman le matan a los papás. A este quedarse sin una autoridad que te gobierne, ¿sí? Hace que yo me tenga que gobernar a mí mismo, ¿sí? Va solo mi negro. Porque entonces ya no es como la metáfora que usábamos hace rato del niño, que bueno, que así es, que ya no es, lo hace mi papá por mí, lo hace el adulto por mí, uy, que decida el otro. Entonces ya es un chingado, o sea, ya tengo que decidir yo, ya me veo en la necesidad de, ok, ya todo lo que aprendí, todo lo que entrené es para ahorita, ¿no? Todos esos años de entrenamiento en la academia, como diría el Buzz Lightyear. Entonces, ahí es en donde tienes que aprovechar todo y ahí es en donde te tienes que ser autónomo. Ya no decide el otro, ya decido yo. Entonces ahí es en donde también, ahí entra la responsabilidad de la que hablamos hace rato y la autonomía de la que estamos hablando ahorita. Y pues claro, van ligadas las tres partes de las que vamos a hablar, que esta es la segunda. Entonces ya a la hora de que, por ejemplo, Frodo estaba bien cómodo gritándole a Aragorn, ay, ven y ayúdame cuando estoy en peligro, ay, Gandalf, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Ni siquiera sabiendo dónde era Mordor, o Luke, ay, Obi-Wan ahorita me va a entrenar y estamos todos a salvo, ¿no? Pero en cuanto se los matan, en cuanto los quitan, en cuanto a Spider-Man le matan al tío Ben, entonces es donde dicen, chinga, o sea, hasta aquí toco pared y dicen, entonces ya me toca decidir yo. Entonces, ¿qué hago? Entonces es ahí en donde cambian el camino y entonces ya hacen cosas heroicas. Frodo, hasta que no le matan a Gandalf, Frodo era un pendejo con todas las letras, pero entonces ya después dicen, no, o sea, estoy arriesgando a todos, no estoy haciendo lo que me toca, entonces me voy a ir yo solo para hacer lo que me toca, para no arriesgar a nadie y para tener la misión más en secreto, ¿no? Spider-Man dice, estoy siendo un egoísta, estoy usando mis poderes para sacar dinero, no es lo que tengo que hacer con mis poderes, me toca a usarlos para ayudar a los demás. Entonces es ahí en donde dan ese paso de ya no me están resolviendo la vida, ya no me están amamantando directamente, ya tengo que aprender a cocinar, ya tengo que aprender a trabajar, ya, charla. En los cuentos normalmente este paso de autonomía se da con una muerte de la figura de autoridad, pero es una muerte simbólica, es decir, no tiene que morirse tu papá para que de veras te vuelvas autónomo, ¿sí? Esta muerte simbólica significa que tú vas a asumir el cargo. Entonces, el complejo de Edipo, que es esta como resistencia, estos celos, este odio a la autoridad, se supera cuando te dicen, ok, ahora la autoridad eres tú, ¿qué vamos a hacer? Es como, ¿sí? Y entonces tú te tienes que hacer cargo del camino. Y entonces, llevamos dos características. Un héroe es responsable, se hace cargo de las consecuencias. Un héroe es autónomo, decide por dónde irse, ¿sí? Y la tercera es que un héroe es solidario. Y entonces, pues eso ya va a qué hace el héroe con su autonomía y con su responsabilidad, ¿no? Entonces, el ser solidario, ¿qué significa? Significa ver por alguien más. Y no es como alguna vez le reprocha el Capitán América a Iron Man de que he visto cómo peleas, he visto lo que haces, tú solo peleas por ti mismo, ¿no? El ser solidario, y que es la tercera cualidad más grande del héroe, es que lo que haces, lo haces por los demás, ¿no? Te pones a ti mismo, como también usa ese simbolismo el Capitán América, y te acuestas sobre el alambre para que los demás caminen encima de él, ¿no? Como Bruce Wayne que también le dice a Alfred que estás poniendo tu cuerpo para salvar a Ciudad Gótica, ¿no? Ven por los demás y usan sus habilidades, usan su responsabilidad, su autonomía para ver por aquellos que o no pueden o están en una situación en la que están no privados de su libertad o están en sufrimiento o están en riesgo, lo que sea. Alguien que es responsable porque se hace cargo de las consecuencias y es autónomo porque se pone las leyes a sí mismo, pero no es solidario, podría ser bien maquiavélico, ¿sí? No sería un héroe.
no es héroe hasta que ve por otros, ¿sí? Entonces, en el cuento normalmente el héroe se vuelve héroe porque tiene que salvar a alguien más en peligro. Suele estar representado con el pueblo, el rey enfermo, la princesa o algo que está cautiva, sí, pero es alguien que está en necesidad. El filósofo español José Ortega y Gasset, cuando empezó la modernidad, se dio cuenta de que la juventud empezaba a prolongarse cada vez más, ¿sí? Las exigencias que se tenían para volverse independiente de manera económica eran estudiar cada vez más, tener cada vez más haberes, más saberes, más habilidades, y entonces se empieza a posponer la vida adulta, y entonces él dice... ¿Ahí nacieron los chavorrucos? Ahí nacieron los chavorrucos. Ah, vaya. ¿Sí? Y entonces él se da cuenta de que empieza a haber gente biológicamente adulta, pero afectivamente infantil, que no es madura, ¿sí? No es que hayan nacido allí, pero allí se volvieron un fenómeno visible para él, ¿sí? Y entonces él nos dice, el adulto, que en este caso sería el héroe, el maduro, el líder, es el que se hace cargo de otro. Eso significa que el que es solidario. Y nosotros hemos visto que hay niños que a la muy corta edad ya se hacen responsables por los hermanitos, pues. Entonces ya son adultos, ¿sí? Y hay cuarentones, cincuentones que viven con la mamá jugando videojuegos. Que no se hacen responsables ni de sí mismos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las tres características del héroe. Un héroe es responsable, un héroe es autónomo y un héroe es solidario, ¿sí? Entonces, frente al mundo exterior, las consecuencias materiales de los actos, porque tenemos que entender esto, los actos siempre tienen consecuencias. El asunto de la moral no es si tienen o no tienen consecuencias los actos. El asunto de la moral es quién paga las consecuencias de los actos, ¿sí? Y entonces ser responsable es que tú vas y pagas las consecuencias de los actos. ¿Por qué? Porque tú puedes. No necesariamente porque tú lo hiciste, ¿sí? Vemos cómo Jesús paga por nuestras culpas. Él responde, ¿sí? Entonces ser responsable tiene que ver con asumir las consecuencias de los actos, con responder a las consecuencias. Ante el mundo interior, ¿sí? La incertidumbre de qué hago, qué toca hacer, qué debería hacer, para dónde me dirijo. El héroe es alguien que sabe qué hacer, es alguien que es autónomo. Y frente al mundo social, no ve a los otros como cosas, no ve a los otros como procesos, como objetos, como escalones para pisar, como decorado que le ambienta la vida. Sí, ve a los otros como otro yo, con una dignidad de persona, y por eso comparte las pasiones con ellos, ¿sí? Es decir, es compasivo y puede ser solidario. Sí, y también no es solamente en dónde está la acción de que voy y salvo a la princesa, pero la salvo ¿por qué? ¿No? Si la salvo porque su papá me va a dar un chingo de dinero, entonces no está siendo solidario, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa, eso ya no es heroico. O sea, si de verdad lo haces porque es un sentimiento completo de empatía y porque estás viendo por el otro, porque estás diciendo, madres, o sea, está en una situación en la que se le está privando de su libertad, en la que está en un riesgo, en la que está en un dolor, y yo lo puedo sacar de eso, ¿no? Entonces, él que es otra persona podría estar como yo podría estar como él, puedo cambiar eso, lo hago. Bueno, y esto nos lleva a una cosa que a mí me parece muy bonito, que tiene que ver con la vida trinitaria dentro de nosotros, ¿sí? La pericoresis, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es al mismo tiempo Padre, y el Padre, bueno, los padres nos enseñan a ser responsables. Es un Padre creador del mundo con unas leyes de causa y efecto que son irreversibles y que son inexorables e ineludibles, y el conocer que las cosas tienen consecuencias y entenderlo y asumirlo, eso nos vuelve responsables. Sí, bueno, luego está otra parte de la Trinidad que es el Hijo, ¿no? Que es esta parte de lo solidario, ¿no? De entender al otro. Por eso, pues, Jesús baja y Dios baja y se hace como nosotros, para verdaderamente entenderlo a Él y entendernos a nosotros.
plenamente, ¿no? Viene y sufre como nosotros, vive como nosotros, suda como nosotros, huele como nosotros, entonces nos enseña a de verdad ser así, a de verdad amar, a de verdad ver al otro como alguien exactamente igual que yo, con la misma dignidad, ¿no? Que por ejemplo, dicen, ok, los hombres y las mujeres no somos iguales, las diferentes razas no somos iguales, en lo único en lo que somos completamente iguales, todos, solo por ser personas, es en la dignidad. Y eso es algo que se tiene que respetar en cualquier situación. Y eso es algo que enseña Jesús. En eso es pionero absolutamente, históricamente, Jesús. Sí, y ahora cuando no sabemos para dónde jalar, sí, hay una voz interior, la voz de la conciencia, sí, que nos dice la doctrina social de la iglesia, que la voz de la conciencia es la voz del Espíritu Santo que habla en nosotros, sí. Entonces, el Espíritu Santo nos vivifica y nos ilumina interiormente y con eso nos infunde sus fuerzas, que si sabemos escuchar al Espíritu Santo, sí, esa voz del Espíritu Santo se convierte en mi conciencia y entonces yo ya sé qué hacer, sé qué es lo correcto, ¿sí? Hay una línea de Al Pacino en la película esta de Perfume de Mujer y dice, yo soy bien mala persona, pero no porque no sepa qué es lo correcto, siempre que hice una tarugada, sabía que era lo correcto, pero no le hacía caso, ¿sí? Y este muchacho al que ustedes quieren fregarse, se lo quieren fregar porque él sí le hizo caso a su conciencia y siempre hizo lo correcto, ¿sí? Entonces, nosotros no nos podemos hacer tontos, tenemos la vocecita de la conciencia adentro que nos dice qué es lo que hay que hacer. Y hablando de lo que estamos hablando, es muy curioso que este relato maravilloso del héroe, ¿no? De la estructura de qué se necesita para ser un héroe, lo que mencionaba al principio mi papá, de que no es como que alguien lo haya escrito y lo haya establecido y entonces luego lo siguieron todas las historias, fue al revés, ¿no? Todas las historias lo siguieron todas las culturas dijeron, esta es una persona que es buena, esta es una persona que es un modelo a seguir, y entonces ya después hizo la estructura Vladimir. Y entonces, la descubrió más bien. Ajá, sí, la dibujó, la publicó, dijo, ay, así es, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que teníamos todo? Bueno, tenía toda la sociedad, todas las personas tenemos eso dentro. Todo mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y dice la palabra que tenemos la ley del Señor escrita en nuestro corazón. Entonces, siempre va a haber algo que te va a decir, eso está mal, va a haber algo que te va a decir, piénsatela 2 veces, va a haber algo que te va a decir, acciona ya, necesitan tu ayuda, te estás haciendo pendejo, siempre, pero ya es cosa tuya que tanto ejercitas el callo de no hacerle caso o que tanto ejercitas el músculo de sí hacerlo. Este hombre se llama Jonathan Hadid y tiene una plática TED. Sí, lo pueden encontrar ustedes. No estoy muy de acuerdo con él, pero hay evidencias que son verificables, de las que nos habla, que son muy importantes. Resulta que casi se han hecho muchos experimentos. Él nos platica de un juego de compartir dinero, pero por ejemplo yo lo he vivido cuando vivíamos en régimen de condominio, ¿sí? Si a la gente no se le ofrece castigo por no cumplir las reglas, cada vez más gente no cumple las reglas, ¿sí? Entonces, si tú dices, mi vecino no está pagando la cuota vecinal y le recogen la basura y tiene agua y tiene seguridad, pues yo tampoco. ¿Yo por qué de baboso le voy a pagar a él si él no paga? ¿Sí? Y entonces empieza a bajar la participación hasta que cerca del 90% no participa. Pero si hay castigos para castigar al que no coopera con los que sí cooperan, la participación empieza a subir y normalmente llega al 90%. Sea el castigo que sea chisme, sea humillación, sea multas, exhibirlos, lo que sea. Prisión. Pero el hecho de que la gente pueda castigar que al que no coopera con el grupo se le pueda pagar con la misma moneda y no cooperar con él, o exhibirlo y que todos sepan, mire, él no cooperó, ¿sí? Entonces, esto hace que la participación vuelva a subir y siempre va a haber un 10% remanente, ¿sí? Que se porfía en su postura. Hay gente que está dispuesta a no participar aunque le salga más caro, porque soy cabrón que puedo, ¿sí? Y hay gente que aunque la mayoría no lo esté haciendo,
¿sí? Va a estar haciendo lo correcto porque es lo correcto y va a estar diciéndole a todos, ándenles, hay que echarle ganas, ¿sí? Entonces, a lo largo y ancho de las culturas y de los pueblos, una de las cosas que ha descubierto la psicología, principalmente lo empezó a escribir Milgram, pero Phil Zimbardo también ha hecho avances, y este hombre, Jonathan Haidt, especialmente les recomiendo a Richard Schroeder, un psicólogo de la Universidad de Harvard, ¿sí? Más o menos se descubre que en una sociedad el 80% son borregos. Y el otro 20%, hay 10% que tienden a ser buenos y hay 10% que tienden a ser malos. De ese 10%, el 10% son extremadamente, son extremos. El 10% de los buenos, ¿sí? Tiene un 1% del total, que son los que son buenos aunque los mates. Y a esos les decimos héroes, ¿sí? Y el 10% de los malos son malos que son malos aunque los mates, y a eso les decimos psicópatas. El 1% de la población, en promedio, pues, el 1% de cualquier población humana dada tienden a ser psicópatas, ¿sí? Y el 1% de cualquier población dada tienden a ser héroes. La cosa aquí está en que no estamos hablando de enfermedades mentales, estamos hablando de una disposición de la voluntad, algo que tiene que ver con la responsabilidad, la solidaridad o la autonomía, es decir, el villano y el héroe, así como decía Gusteau en Ratatouille, ¿sí? Puede ser cualquiera, ¿sí? La cosa es dónde queremos estar. Y hay, especialmente Milgram hizo unos experimentos, él era un judío alemán, y se preguntó, ¿cómo es posible que la mayoría de los alemanes haya seguido a Hitler? ¿Sí? Su familia se mudó, huyó a Estados Unidos, vivían allá en Nueva York, y él dice, eso podría volver a pasar aquí. La gente podría volver a destruir a los extraños de manera cruel, nomás porque la autoridad le dice, y entonces se puso a hacer experimentos a ver si funcionaba, y resulta que en sus experimentos gente común, gente corriente, gente agarrada de manera completamente aleatoria, en algunos el experimento consistía en irle dando toques a una persona, subiendo de poquito en poquito cada vez más fuerte los toques, con el pretexto de era un experimento en el que entraba uno de voluntario y se le pagaba, y era un estudio disque sobre la memoria, ¿sí? Entonces se le daba una lista a recordar a alguien, y si la recordaba bien, ¿sí? Se pasaba una lista distinta, y si fallaba se le daba un toquecito en una máquina. Pero cada vez iba aumentando más, o sea, entre más se equivocaba, era tantito más el voltaje que le daban. Entonces ahí tenían un tablero en el que se iba, te iba diciendo, primero le vas a mandar 10 voltios. 10 voltios, y 10 voltios no los vas a sentir, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿No? Entonces, ese es uno de los secretos, que empiezas con poquito. Sí, ¿sí? O sea, siempre es, ¿qué le hace si me tomo una copa? ¿Qué le hace si me tomo una cerveza? ¿Qué le hace si fumo tantito? ¿Qué le hace si la volteo a ver y me la quedo viendo? No le haces. ¿Qué le hace si le doy vueltas a ese pensamiento de rencor? ¿Qué le hace si no recojo la basura? ¿Qué le hace? Siempre un qué le hace, siempre un ni siquiera se siente, ni siquiera hace efecto, es lo que va a detonar la bola de nieve. Bueno, Milgram tenía, a la persona que estaba recibiendo los toques era un actor, y fingía que le dolían los toques cada vez más, porque pues no iban a electrocutar a alguien realmente, ¿sí? Pero el voluntario que estaba apretándole a la máquina de los toques no sabía que el otro estaba fingiendo, creía que realmente estaba electrocutando a un extraño. La pregunta de investigación de Milgram era, ¿qué porcentaje de personas va a ser capaz de llegar a los toques más fuertes y electrocutar a un extraño? Le preguntó a los psicólogos antes de hacer el experimento y le dijeron el 1%, porque el 1% de la población es el porcentaje de la gente que tiende a ser psicópata, ¿sí? Que son malvados por gusto, por decisión. Entonces, a la hora que hizo el experimento, lo sorprendente de los experimentos es que en algunos experimentos el 90% de la población electrocuta al extraño. Y entonces fue pasmoso para la comunidad científica, especialmente para los psicólogos y los sociólogos, encontrar esto, que hasta el 90% estaba dispuesto a electrocutar al extraño. Pero en otras series de experimentos, el 90% no electrocuta al extraño.
Y entonces tú dices, bueno, entonces, ¿funciona el experimento? ¿funciona el experimento? ¿O la mayoría de la gente es buena o es mala? ¿O nos agarramos a puros locos? O en el pueblito en donde hicimos esta vez el experimento es gente bien malvada y en este otro es gente bien buena. No, resulta que con los estudios que se hacen, el determinante en la diferencia es el ejemplo anterior. Si los voluntarios que estaban esperando para hacer el ejercicio veían que el que había hecho el ejercicio antes que ellos electrocutaba al extraño, ellos también lo hacían. Si los que estaban esperando para que les tocara ser voluntarios veían que la persona anterior se negaba a electrocutar a un extraño, decía, no, yo no hago esto, yo soy decente. Dice, no, yo tampoco. Ellos también se negaban, ¿sí? Es decir, el 80% de la población, sí, volviendo a la gráfica que estábamos viendo, el 80% de la población es borrego. ¿Y cuál es la diferencia de si el 90% es bueno o el 90% es malo? Depende de si los líderes son la minoría mala, los que están ahí en morado, o la minoría buena, los que están en rojo, ¿sí? Entonces, si se le pone el ejemplo, la mayoría quiere ser buena, la mayoría prefiere ser buena, ¿sí? La mayoría quiere creer que es buena, pero la mayoría no va a hacer lo que quiere, la mayoría va a hacer lo que ve, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llamados a ser héroes, no nada más para cumplir con nuestra función, sino porque el héroe es levadura en la sociedad. Si el héroe pone el ejemplo, la mayoría actúa bien, ¿sí? Me acuerdo que teníamos un maestro ateo en la universidad, ¿sí? Que pensaba todo en términos marxistas de producción, ¿no? Y entonces tengo un amigo, Víctor Aparicio, que se metió de monje, ¿sí? Ahorita es monje, pero entonces estamos estudiando juntos, ¿sí? Y entonces le dijo, el ateo le dijo al monje, le dice, a ver, la sociedad, ¿para qué quiere santos? Un santo que produce. Y Víctor le contestó, conciencia y ejemplo, ¿sí? Y luego Víctor le contesta de regreso, ¿cuánto cree que cuesta? Sí, bueno, es que es invaluable, la conciencia y el ejemplo son invaluables, ¿sí? Y entonces es muy importante esto porque nosotros tendemos a ser como changos, imitar lo que otros hacen, ¿sí? Entonces... Aquí, por ejemplo, vemos a unos machos gorilas patrullando la selva, ¿sí? Y van siguiéndose uno tras otro. Si uno se detiene, todos se detienen, ¿sí? Alguien olfatea algo, pasa y todos olfatean ahí. Esta capacidad de imitar es un mecanismo de protección, es un mecanismo adaptativo de la especie. Originalmente es algo bueno que nos permite sobrevivir a situaciones cambiantes. Pero, ¿qué pasa con nosotros, los primates evolucionados en nuestra sociedad moderna? Bueno, en este video que estamos viendo, nos habla acerca de cómo los primates tenemos este instinto imitativo como un mecanismo de supervivencia. Y en una universidad hicieron este experimento. Se subían junto con alguien que no era parte del experimento a un elevador, y cuando se suben 3 o más personas al elevador, todos estaban de acuerdo, eran paleros, y se subían mirando a la pared del fondo. Y la persona que no formaba parte del experimento, sin que nadie le dijera nada, inmediatamente giraba para ponerse conforme al resto del grupo. Una y otra vez se intenta el experimento y la gente tiende a girar para conformarse al grupo. Esto es importante porque es un mecanismo de supervivencia de los primates, pero tenemos que entender que, acuérdense que aquella metáfora de que el amo sembró semilla buena en el campo, ¿sí? Y para tener una cosecha magnífica, ¿sí? Los humanos tienen una programación buena, de manera que si hay un buen líder, los demás lo siguen. Y van a hacer bien. Y todos hacen el bien. Pero se sembró cizaña y entonces hay algunos que están haciendo el mal, y entonces la mayoría de la sociedad hace el mal porque los malos tienen el poder, porque los malos son los famosos, ¿no? Es bien, los famosos tienden a ser o muy ricos, o muy egoístas, o muy indecentes,
y entonces la mayoría de la sociedad es malvada, ¿sí? Entonces necesitamos héroes y necesitamos buenos ejemplos y necesitamos ambientes en donde se fomente, se aliente y se ejemplifique el heroísmo, ¿sí? Esto es muy necesario. Algo muy importante de entender de esto también es que, pues es evidente, es obvio, ya entendiendo esto de que pues solo el 1% es heroico, o tiende a ser heroico, que entonces la mayoría no lo va a hacer. La mayoría va a estar en contra y la mayoría, especialmente si es como lo común, como lo que es en la mayor parte de los lugares, están siguiendo a alguien que no es un ejemplo o que es de plano malo, entonces la mayoría se va a oponer y la mayoría se va a burlar y la mayoría te va a poner trabas si estás intentando hacer algo genuinamente bueno. Pero, o sea, tú tienes las herramientas para saber si neta lo que estás haciendo es bueno. Tú sabes si hace falta hacer algo bueno. Tú sabes si lo que se está haciendo es malo. Tú sabes, ¿no? Entonces, va a haber una traba y va a ser muy difícil. Y es bien difícil si, por ejemplo, no sé, si un profe está haciendo algo malo, está diciendo algo que está mal y todos están callados. Tú sabes que todos saben que está mal. Es bien difícil agarrarse y pararse y decir, no es cierto, profe, lo que está diciendo está mal, o reclamarle a alguien, o pararse enfrente de quien sea, y levantarse y alzar la voz y hacer decirle, bien. Esto no es correcto, respete, sí, entonces, pero si lo haces, la mayoría se va a animar, ¿sí? Entonces, cualquiera puede ser ese héroe, y estamos llamándote a ti porque tú puedes ser ese cualquiera, y ese cualquiera es el que hace la diferencia, es el que inclina la balanza, el que hace que la mayoría gane, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Hay un psicólogo norteamericano del Bronx, Phil Zimbardo. Phil Zimbardo es famoso por el experimento de Stanford, aquel famoso experimento en donde metió a muchachos en voluntarios de estudiantes de universidad, los metió a un experimento en donde les sorteó a unos van a ser prisioneros y otros van a ser guardias, y al cabo de unos cuantos días los guardias estaban abusando de su poder y tratando de manera inhumana a los prisioneros, ¿sí? Y entonces Phil Zimbardo se pregunta, ¿qué es lo que hace que la gente buena actúe mal? ¿Sí? Y entonces él se da cuenta de que hay 3 elementos que los malos ponen en el ambiente y ponen en el ejemplo que hacen que la mayoría se vaya al desbarrancadero, ¿sí? Y entonces él analiza esto y dice que son los 7 procesos que engrasan la resbalosa cuesta abajo hacia el mal, ¿sí? A partir del experimento de Milgram y de su experiencia en el experimento de Stanford, él empieza a hacer este estudio de qué hace que la mayoría termine siguiendo a los malos, ¿sí? Y entonces él lo titula como los 7 procesos que engrasan la resbalosa cuesta abajo hacia el mal, ¿sí? Y entonces son los siguientes 7 elementos. Primero, esto que mencionábamos de tomar, sin pensarlo, el primer pequeño paso. Ese que le hace, ni se nota, Y empezar con poquito, porque sí, ¿qué tanto es tantito? Poco, un poquito. ¿Sí? Como, bueno, mejor seguimos. El segundo, la tolerancia pasiva al mal a través de la inactividad o la indiferencia. O sea, veo que alguien está haciendo mal, percibo que estoy haciendo el mal, y digo, pues, que le hace, pues, es su vida, que haga de su cola un papalote, ¿no? Y entonces me acostumbro a ver el mal, me acostumbro a hacer el mal, y me voy ejercitando ese callo de no escuchar a mi conciencia y decir, no es cierto, esto está bien, ¿qué le hace? Los malos ganan más que por lo que hacen los malos, por lo que dejan de ser los buenos. Difusión de la responsabilidad personal. Esto significa que tú diluyes o minimizas tu propia responsabilidad, ¿sí? Te haces como que, bueno, pues es que no es mi asunto, ¿no? Vas pasando por la calle y están robando a alguien y dices, yo no soy policía. Vas pasando por la calle y se está quemando una casa, yo no soy bombero. Sí. Como Spider-Man cuando pierde sus poderes en la 2 y ve que están robando a alguien y dice, pero ya no soy Spider-Man, so no me importa, no me interesa, ¿no? Sí. Entonces, cuando
tú puedes responder y no respondes, estás haciendo una difusión, ¿sí? Estás como diluyendo tu responsabilidad personal, ¿sí? Deshumanización de los otros. Cuando le está pasando algo a alguien del otro lado del mundo o a alguien que no conoces, ves una foto así de alguien que lo están torturando, de una señora que su marido la torturó, que sabe qué, y pero a mí qué me importa, ni siquiera la conozco, no, ni siquiera la ves como una persona, no ves a los demás como personas de verdad. No tratar a los otros como personas, no convivir con ellos, no haber experimentado lo que ellos experimentan y dejarlos de ser humanos enmascarándolos ya sea literalmente disfrazándolos o alejándote físicamente de ellos. Es decir, es por ejemplo más fácil matar 1,000 personas con un software a través de un dron, ¿sí? Que ir a darles directamente en la cabeza en persona, ¿sí? Pero nosotros deshumanizamos a los otros incluso con etiquetas y prejuicios que los hacen distintos, diferentes a nosotros. Como, ay, qué divertido patear otakus, así, solo porque es otaku, solo porque allá el gremio ese raro de cochinos que no se bañan, ¿no? Entonces ya está bien maltratarlos. Sí, entonces me caen mal los fifí, me caen mal los perfumados, me caen mal los buchones, me caen mal, sí. Este es un mecanismo de deshumanización del otro. Y otro es la desindividualización de uno mismo o el anonimato. La clásica, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, aquí nadie me conoce, aquí China libre. Sí, vienen los extranjeros a su, ¿cómo le dicen? ¿Windbreak? Spring break. Sí, entonces, así como, pues aquí nadie me conoce, aquí me suelto el chongo, ¿no? Y ese es un fenómeno, pero gravísimo y súper importante en redes sociales que pasa muchísimo, que alguien que es tímido, que es introvertido o que simplemente piensa muchas cosas, pero pues no tiene los huevos para hacer el mal, pero en redes sociales, como nadie lo está viendo, como no está teniendo que tomar responsabilidad inmediata, como es anónimo, entonces es un culero, es un hijo de la chingada, insulta, hace ciberbullying, ve pinches cosas horribles en internet, ¿no? Entonces, simplemente porque nadie me está viendo, porque no siento la culpa inmediatamente, porque tengo esta máscara como un villano del... Phil Zimbardo nos platica de experimentos que se han hecho con soldados en distintos tipos de organizaciones militares, desde unas bien primitivas, tribales, hasta organizaciones militares ya de alta tecnología, y en la medida en la que los soldados usan cascos que no dejan ver su cara o usan máscaras de guerra, en la medida en que tú ocultas tu identidad, que te desindividualizas, te animas a hacer te vuelves más crueles. Se multiplica entre 7 y 70 la crueldad de los soldados, mientras más despersonalizado es su aspecto. Es increíble. Entonces, por ejemplo, si los soldados, ¿sí?, llevaran un gafet con su nombre, ¿sí?, su dirección, su apodo. Sí, no se animarían a hacer trastadas porque sabes que los van a hallar, ¿no? Entonces, esta desindividualización de uno mismo equivale a la deshumanización del otro, pero ahora el otro soy yo. En el otro extremo, pues son los dos lados de esta moneda, ¿sí? Que tiene que ver con ver al otro como humano, o sea, sentirme yo humano y sentir al otro humano. Entonces, si le quito la humanidad a uno de los dos lados, se desajusta toda la capacidad de la respuesta a la dignidad humana. Ciega obediencia a la autoridad, eso también es parte, pues es el opuesto, incluso si están prestando atención a los colores, es el opuesto a la autonomía. Entonces, en vez de yo hacerme responsable de lo que hago, digo, este cabrón me dijo que lo matara y es su responsabilidad porque él me dijo, entonces yo voy y lo mato, entonces yo voy y hago algo malo. Entonces, como ellos me están invitando drogas, como ellos me están diciendo que haga esto, es que ellos me dijeron, yo no sabía, es culpa de ellos. Ciega obediencia a la autoridad. O sea, yo no me hago cargo, yo no me hago responsable, no soy autónomo de mis decisiones. El otro decide por mí y entonces lo que yo hago no está mal porque yo no lo hice, la culpa es del otro. Cuando juzgaron a los nazis en Nuremberg, sí,
la filósofa alemana muy lúcida y judía, ella, Hannah Arendt, escribió un libro que se llama La banalidad del mal, ¿sí? Entonces, la gente hablaba como si fuera buena y como que no tenía ninguna culpa, ¿sí? Porque le decían, oye, usted mató a tantos miles, ¿sí? Y dicen, es que era mi cargo y yo estaba obedeciendo órdenes. Sí, ¿por qué creen que el sistema militar funciona así? De que tú eres soldado y te callas, pues para que pierdan esa autonomía y obedezcan a la autoridad y estén dispuestos a hacer cosas terribles sin remordimiento porque el otro se los ordenó. Pero es que tú no eres un instrumento, tú eres una persona, ¿sí? Y el otro que estás matando también. También. Con la misma dignidad. Entonces, y la otra es la conformidad crítica con las normas grupales, que esto también es muy peligroso, el borreguismo, ¿no? Entonces, todos empiezan a contar que fuman, pues ahí vas a fumar. Todos empiezan a contar que se acuestan los unos con los otros y que son promiscuos, pues ahí vas tú, ¿no? Entonces, el que la gente haga carrilla, el que la gente use el lenguaje de manera que insulta o indigna a las personas, lo que sea, ¿sí? Tiene que ver con que, pues si todos le hacen, pues yo también le hago, ¿no? Entonces, nosotros solemos hablar mal de los mexicanos y decir, ay, el mexicano es muy flojo, los mexicanos son a nivel mundial los trabajadores que más trabajan en el mundo, más horas promedio a la semana y menos ganan por hora, en todo el mundo, ¿sí? Y el mismo mexicano que tira la basura por la ventanilla del coche. Sí, es que los mexicanos son bien cochinos. Sí, cruza la frontera y ya no la tira. ¿Por qué? Porque nos conformamos a las normas grupales. Esto, que es un instinto de supervivencia y podría ser bueno, a la hora que se siembra la cizaña del mal ejemplo, acaba siendo un vehículo de destrucción, pues. Es como diríamos, como una enfermedad autoinmune, ¿no? Por ahí nos entra y adiós, ¿no? Barre con el grupo entero porque la mayoría entonces empieza a hacer tarugadas porque nadie se opone, nadie levanta la voz. Sí, ejemplo simple, si estás en un salón de clases y alguien dice una grosería y todos lo voltean a ver raro o le dicen algo, pues ya no vas a decir tú, pero si alguien dice una grosería y nadie hace nada o se lo festejan y todos lo dicen, entonces si tú no decías groserías, entonces vas a empezar a hacerlo. Entonces vas a decir, pues está chido, incluso vas a aprender a decirlas o te vas a soltar si ya lo hacías, ¿no? Así mismo en cualquier situación. Sí, o sea, principalmente el asunto tiene que ver con no usarlas de manera que deshumanicen a otros, ¿sí? O te desindividualicen a ti, ¿no? Ahí es donde está el mal, en estas 7 procesos que engrasan la resbalosa cuesta abajo hacia el mal. Y aquí, como decía Thor, si se han puesto atención en los colores, ¿sí? Ahí tenemos el remedio, la vitamina, la vacuna. La medicina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo combatir estos 7 procesos? Bueno, esos 3, ¿de qué son el opuesto? Estos 3 que están mal, ¿qué es lo que sí está bien? Estos se combaten con responsabilidad, siendo responsables. Los seres son gente normal cuyas acciones sociales son extraordinarias, que actúan cuando los otros son pasivos. O sea, veo algo que puedo hacer y lo hago. Porque si lo puedo hacer y decido no hacerlo, entonces ya es mi responsabilidad, entonces ya es mi culpa. Porque sí, tengo el poder de hacerlo. El héroe es el que actúa en donde todos los demás no actúan. ¿Sí? El que responde. Eso significa ser responsable. Vemos estos otros 2 procesos que engrasan la resbalosa cuesta abajo hacia el mal. Sí, son malos, tienes que hacerlos. ¿Cómo se combaten? Solo es ese héroe quien renuncia al egocentrismo y opta por el sociocentrismo, o sea, ser solidario. O sea, no veo por mí, no lucho por mis propios intereses, no lucho por mis propios valores, sino por los del otro. Me acuesto encima del alambre para que todos los demás pasen. Y la tercera, cómo combatir estos últimos 2 procesos.
para para ser un héroe tienes que aprender a salirte de la norma, porque siempre, eso que les decía hace rato, siempre vas a ir en contra de la conformidad del grupo, porque es bien fácil no levantarse y quejarse, es bien fácil no correr y salvar a alguien, es bien fácil no ponerse entre el camión y la viejita que están atropellando. Pues claro que por supuesto que es bien fácil, y por lo mismo nadie lo hace, casi nadie lo hace. Entonces va a ser dificilísimo dar el primer paso, pero es algo súper importante, y es ser autónomo. Es tú decir, nadie me va a mandar que lo haga, yo veo que lo puedo hacer, y entonces me agarro los pantalones y digo, va, lo hago, me la rifo. Sí, cuando te metes en lo que no te llaman, te dicen, ¿a ti quién te llamó? ¿Sí? Pues me llamé yo. Me llamé yo, sí. Sí, ¿a ti quién te mete? Yo me meto, yo me hago responsable, ¿sí? Mientras sea de humanos, la humanidad es cosa mía. Entonces tenemos que la vacuna contra estos 7 procesos que engrasan la resbalosa cuesta hacia el mal son responsabilidad, solidaridad y autonomía. Y una cosa muy especial y muy fuerte que tenemos que entender es que el ejemplo es el que multiplica por 10 nuestros esfuerzos heroicos. Entonces, en la familia es la fábrica de héroes o de villanos, ¿sí? En la familia tenemos que, con los pequeños actos de sacrificio, ¿sí? Los pequeños actos de gentileza, como decía Gandalf, he descubierto que los actos heroicos son pequeños actos de gentileza de todos los días, ¿no? Es una frase muy bonita de Gandalf, y que es, o sea, un acto de todos los días, saludar al que va pasando, darle un abrazo al que ves que está triste. Esos son pequeños actos heroicos. Es algo que nadie estaba haciendo. Tú viste que podías hacer y dijiste, al chile me paro y lo hago, ¿no? Un acto heroico no tiene que ser grande, no tiene que ser salvar al universo porque desapareció el 50% de la población, ¿no? Un acto heroico puede ser algo súper, súper, súper chiquito, como preguntarle a alguien cómo estás, como darle de comer a alguien, como... Decía Escriba de Balaguer, levantarte en la mañana cuando suena el despertador, o estoy modorro y estoy de malas y me molesta que me hayas venido a despertar. Pero no te trato mal por eso. Ajá, pero pienso en ti pienso en ti y en el cariño y la preocupación que tienes por mí por despertarme, en lugar de pensar en mi incomodidad, y te agradezco y te trato bien, ¿sí? Entonces, el heroísmo no se construye, y es otra cosa que dice Gandalf, ¿sí? Él dice, Saruman cree que se necesitan enormes poderes para hacer cambios en el mundo, ¿sí? Y entonces por eso se pone del lado de los malos, porque se da cuenta de que los bloques de poder enorme están allá. Y él dice, no, yo no creo en eso, yo creo que se construye con cositas chiquitas, ¿sí? Cuando los humanos quisieron construir cosas enormes a partir de bloques enormes, en la prehistoria, ¿sí? Las edificaciones más grandes son muy chiquitas. ¿Sí? Como Stonehenge. Sí, los dólmenes y los menhires. Piedras acomodadas. Son unas piedrototas monstruosas que tú dices, híjole, se necesitan montones de fuertotes para mover esta piedra, ¿sí? Y el secreto del edificio gigante es la piedra chiquita, ¿sí? Cuando se inventó el ladrillo, se inventó la torre. Entonces, ese es el asunto, que el bien viene en paquetitos chiquitos, en piecitas de Lego. Y así como las piezas de Lego duele un montón pisarlas, a veces esa cosita chiquita que puedes hacer de bien no necesita poderes extraordinarios, pero necesita una responsabilidad extraordinaria, una autonomía extraordinaria y una solidaridad extraordinaria. Y entonces levantar la voz y decirle al jefe de la fábrica, al chofer del camión, al profesor, ¿sí? Oiga, no tiene usted derecho de humillar a alguien, no, te van a agarrar a carrilla, te va a dar miedo, pero como nos decía Augusto, ¿sí? El valiente no es el que no tiene miedo, ese es un temerario, un loco, un idiota, ¿sí? El héroe es el que teniendo miedo lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que es lo correcto, porque hay que hacerlo, porque no hay de otra. Así es. Bueno, ya nos estamos excediendo del tiempo, pero pues es que esto es algo muy importante de entender. Esperamos que esto en realidad les haya servido, que en realidad lo piensen, que si les interesó lo compartan, porque esto se va a poder ver cuando sea.
y que si ven alguna situación que de verdad pueden cambiar, tan pequeña como sea, de verdad, se paren y se levanten y hagan lo necesario. O sea, no es fácil decirle a un amigo que se está equivocando, pero porque lo amas, no temes en lastimarlo tantito. Y te van a correr de muchos trabajos, tantito. porque a mí me han corrido de muchos Te van a sacar de muchas clases también, ¿no? Pero pues es necesario, es algo que se necesita hacer, y a veces va a ser premiante, a veces te van a reconocer y te van a decir, oye, qué bueno que lo hiciste, y a veces no. La mayoría de las veces. Porque la mayoría no es así. Pero no lo haces por la recompensa. Exacto. Y entonces, pues hagamos que la mayoría lo sea. Y miren, desde chiquitos hay que promover la imaginación heroica en la familia y el ejemplo del heroísmo. Así es que bueno. Y pensar que los grandes poderes del héroe, ¿sí? No son como en la película de Ben Affleck, tener mucho dinero, ser millonario, ¿sí? O como la del hombre araña que te muerde una araña, ¿cómo se dice? Radioactiva. Sí, los 3 grandes poderes del héroe son autonomía, responsabilidad y solidaridad. Y todos los tienen. Todo el mundo los tiene. Todo el mundo puede ser un héroe. Cualquiera puede cocinar. ¿Sí? Entonces, pues bueno, pónganse las pilas. Ánimo, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias porque todos lo van a compartir. Y pues ánimo, que Dios los bendiga. Sean héroes, sean buenos, sean santos. No, hombre. Háganlo realidad. Hagan que lo que les enseñamos se convierta en una realidad. ¿Sabes? Pues nos vemos. Sean heroicos y recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Autonomía y solidaridad. Ah, sí. Una gran responsabilidad, una gran autonomía y una gran solidaridad. ¿Cómo me salgo? Y saberle a Zoom.